Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este estudio maravilloso que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con la salud y la salvación en el fin del tiempo o en el tiempo del fin. Queremos realmente poder comprender dónde radica, ¿no? ¿Cuál es la causa de lo que nos sucede? Y de esta manera poder acudir a Dios porque solamente la solución a nuestro problema lo podemos encontrar en Él. Así que vamos a orar para dar inicio entonces a este tema, contando lógicamente con el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Oremos. Amoroso Padre, gracias, querido Señor, porque te complaces en permitirnos entender la causa, Señor, de todo lo que nos pasa, pero también esa ley maravillosa que rige todo el universo, que si nosotros la entendemos y la ponemos en práctica, redundará en nuestra felicidad. En este momento queremos pedir que tu Santo Espíritu sea el maestro, que sea dirigiéndome, guiándome y que a su vez también a cada una de las personas que están en este momento por esta plataforma, pero también, Señor, a todos aquellos que en cualquier momento podrán ver y compartir estos temas, que todos seamos edificados a través de tu verdad. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, seguimos entonces con este precioso estudio de la salud y la salvación en el fin del tiempo. Y vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos visto hasta acá. El universo funciona con una ley maravillosa que es la ley básica, ¿cierto? En la que todo funciona como un canal. Cada elemento, cada cosa creada funciona como un canal. Todo canal tiene una entrada, también tiene una salida, esa es la ley básica que rige el universo. Y entonces la primera premisa, la que funciona la entrada, dice que nada puede existir ni funcionar por sí mismo. Sabemos que en el universo nada existe porque por sí, ni mucho menos funciona por sí. Por eso cada elemento en la entrada tiene que tomar y esa es la causa. Pero como también hay una salida, en la salida la premisa fundamental dice que nada puede hacerse para uno mismo o nada puede hacerse para sí mismo. Por eso cada elemento en la salida tiene que dar y ese es justamente el efecto. Todo funciona en un circuito donde todo parte justamente de Dios, que es el creador de todo cuanto existe y es, por supuesto, la causa de todo lo creado, la causa de todo lo que existe en el universo. Así que esa es la ley básica, estamos nosotros recordándola hoy y podemos entender que ese canal somos cada uno de nosotros. Ese canalito son ustedes, ese canalito soy yo. No podemos existir ni funcionamos por nosotros mismos, por eso nosotros debemos tomar de Dios, ¿sí? Que es el que tiene todo lo que nosotros necesitamos, pero no podemos dejarnos lo que tomamos para nosotros, sino que tenemos que darlo lógicamente a las demás personas porque nadie vive para sí. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Que fue el tema anterior. Fuimos creados para amar, ¿cierto? Fuimos creados para servir, para entregar, para dar. Y ese es el propósito por el que ustedes y yo existimos. Y es tan hermoso cuando podemos nosotros entenderlo. Justamente nosotros, pues, el Señor nos ha dado la bendición a mi esposo y a mí de trabajar con muchas personas, no solamente los que vienen aquí a nuestra casa en calidad de huéspedes, sino telefónicamente con las personas que trabajamos o los lugares a donde el Señor nos permite ir a compartir esta maravillosa verdad.
Y es tan hermoso porque muchas personas dicen es que yo no le encuentro el propósito a mi vida. Y después de compartir esta maravillosa verdad, lo que nosotros hemos podido ver es que la gente dice, yo no sabía para qué vivía, pero ahora entiendo que realmente vine a este mundo a amar. O sea, el propósito de vivir es amar, el propósito de vivir es servir, es dar, entregar. Y si nosotros entendemos que ese es el propósito de vivir desde las habilidades, desde los talentos que Dios nos ha dado, nosotros podemos hacerlo. Desde el oficio en el que nos desempeñemos, podemos hacerlo y ya vamos a vivir con propósito, una vida realmente con propósito. Pero hoy vamos a ver entonces nuestro tema 3, el engaño del corazón. Entonces, si Dios crea el universo y lo crea con una ley tan maravillosa, ¿qué es lo que hace que justamente nosotros no vivamos de esa manera? Y entonces lo vamos a ver hoy a través de este tema que titulamos El engaño del corazón. Entonces, para poder entender el engaño del corazón, necesitamos ir a la palabra de Dios y necesitamos ir justamente al comienzo. Y lo vemos en Ezequiel capítulo 28, los versículos 15, primero el 15, luego el versículo 2 y luego el 6. Entonces vamos a revisar el versículo número 15 de este capítulo 28. Para los que tienen contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, se van a dar cuenta que este capítulo 28 nos está hablando justamente de Lucifer, ¿cierto? Lucifer y pues posteriormente Satanás. En el versículo 15 dice, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. En este versículo hay tres palabras clave, ¿sí? La primera es creado. ¿Qué significa creado? Estamos hablando de una persona que no vino a la existencia por sí mismo, sino que alguien lo trajo a la existencia, ¿sí? Que tuvo un comienzo. Entonces, estamos hablando de una criatura. La segunda palabra clave es irreprochable, que en otras versiones dice perfecto, ¿sí? ¿Y qué es perfecto? Sin mancha, sin tacha, sin defecto. Entonces, estamos hablando de un ser que fue creado perfecto, sin ningún defecto, ¿sí? Pero la tercera palabra dice que en este ser se halló maldad, ¿sí? ¿Cuál fue esa maldad que se desarrolló en esta persona, en este ser, ¿sí? En este ser. ¿Cuál fue esa maldad? Entonces nosotros necesitamos pues entenderlo y ahí tendríamos que devolvernos al versículo 2 y en el versículo 2 vamos a entender claramente cuál fue la maldad. Ezequiel 28:2 dice, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. De acuerdo con este versículo 2, podríamos hacernos una pregunta. ¿Dónde? Y no hablando de un lugar físico, sino en el mismo Lucifer, ¿dónde empezó la maldad? ¿Dónde se originó esa maldad? Y aquí nos dice, en el corazón. Y ya nosotros, hasta aquí, vamos entendiendo que el corazón tiene que ver con nuestra mente, con la mente de este ser. ¿Y qué pasó en la mente de este ser? Mire, es un pensamiento, la maldad es un pensamiento. Se origina en la mente, en el corazón de él, y el pensamiento es un Dios soy. Así que la maldad es un pensamiento que tiene que ver con la identidad. Él empieza a pensar que él es Dios. De ser un ser creado, perfecto, ahora él empieza a pensar que es el creador.
un Dios soy. Nosotros lo diríamos en este tiempo, o él lo diría en este tiempo como yo soy Dios. ¿Sí? Eso fue lo que él empezó a pensar. Esta maldad es un pensamiento que se origina en un ser creado perfecto que ahora llega a creer que su identidad ha cambiado y ahora cree que Él es Dios. En el versículo 6 dice, por tanto, así dijo el Señor Dios, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. ¿Dónde estuvo el problema? En el corazón. Un pensamiento. Yo soy Dios. En Isaías 14, versículos 12 al 14, corroboramos. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Entonces, aquí nosotros vemos que realmente este ser en su corazón, él empieza a tener un pensamiento y es el pensamiento de creer que es un ser superior, que está por encima. Ya no es una criatura, ahora él piensa que es algo más que una criatura y piensa que es el mismo creador. Impresionante engaño en el que cae este ser creado, pero pues está registrado en la palabra de Dios. Él quería ser semejante al Altísimo, él quería ser igual al Altísimo. Y en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 13, justamente después de que habla de esta ley maravillosa donde todo en la naturaleza vive para dar, apenas termina de escribir cómo, los árboles, la hierba, los animales, los ángeles y finalmente el mismo Jesucristo viven para dar, ¿sí? Pero no pueden dar sin haber tomado. Apenas termina de hablar de eso, empieza y habla de Lucifer. Dice, esta ley, ¿cuál ley? La ley universal, la ley de tomar para dar. La ley que me dice que fuera del egoísta corazón humano no hay nada que vive para sí. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. ¿Dónde? En el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Entonces, ¿cómo es que el egoísmo se refleja o cómo es que el egoísmo se deja ver cuando se desea ser el primero? Y trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Así que Lucifer quebranta la ley que dice que nada vive para sí, que todo debe tomar para poder dar, y él la quebranta y se refleja en el egoísmo. ¿Sí? Desea ser el primero, domina a los seres celestiales, le funcionó con algunos, la tercera parte, gracias a Dios, no le funcionó con la mayoría, no le funcionó con todos, pero de esta manera es que el quebrantamiento de esta ley se ve, se refleja. Ahora, ¿qué pasó o qué más fue lo que Satanás quiso hacer justamente con esta identidad que él empieza a tener? ¿Qué es lo que ahora él quiere hacer? ¿A quién se la transmite más aparte de los ángeles? Y vemos en Génesis 3:5 lo tremendo del pensamiento de él, o sea, cómo él, su pensamiento, ahora él lo quiere transmitir a alguien más. En Génesis 3:5 vemos que Satanás, utilizando como medium a una serpiente, empieza a conversar con Eva y le dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué fue lo que Satanás ahora quiso hacer acá? ¿Qué era lo que él le estaba diciendo a Eva? Le estaba diciendo, si usted come
de ese árbol, usted va a ser como Dios. Usted va a ser Dios. Entonces, la pregunta es, ¿creyó Eva? Y aquí la respuesta es, si ella comió, fue porque ella creyó. Entonces, primero realmente ella cree, ¿sí? Su identidad es cambiada y ahora ella lo demuestra tomando del fruto y comiendo. No hay manera de actuar si no es primero un pensamiento. Primero pienso y luego actúa. Así que ella llegó a creer que sí realmente ella podría ser como Dios y podría conocer el bien y el mal. Bueno, realmente el bien ya lo conocían. Y ella entonces cree que realmente puede ser alguien diferente. Entonces, la pregunta que nos podemos formular hasta aquí es, ¿qué pensamos ustedes y yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién cree el ser humano que es? Porque esto es importante que lo empecemos a formular. Eva llegó a creer que podía ser alguien diferente a quien realmente ella era, y por eso ella toma del fruto. Y mire que esta cita de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 209, es una cita bien especial que nos muestra qué fue lo que pasó. Dice, bajo la dirección de Adán, perdón, bajo la dirección de Dios, Adán debía quedar bajo la cabeza de la familia terrenal y mantener los principios de la familia celestial. Mire qué bonito, ¿sí? Entonces Dios dirigía a Adán. Adán tomaría como la primacía, podríamos así decirlo, dentro de la familia terrenal. Él era la cabeza de la familia terrenal, pero tenía que mantener los principios del cielo, ¿sí? Entonces, esos principios que hay en la familia celestial, entre la deidad, los ángeles, todos son una familia, tenía que tenerlos también Adán. ¿Y cuáles eran esos principios? Dice, ello habría ocasionado paz y felicidad. Entonces, nuestra paz y nuestra felicidad vienen de mantener los principios celestiales. Dice, pero Satanás estaba decidido a oponerse a la ley de que nadie vive para sí. ¿Y dónde leímos nosotros eso? ¿O dónde hemos visto esto de que nadie vive para sí? En la ley que rige el universo. La segunda premisa, la que dice que nada puede hacerse para sí mismo, ¿sí? Entonces Satanás era el que se quería oponer o ya se había opuesto a esa ley de que nadie vive para sí, Romanos 14:7. Él deseaba vivir para sí. ¿Por qué fue que Satanás transgredió la ley universal? Porque él deseaba vivir para sí, procuraba hacer de sí mismo un centro de influencia. Eso incitó la rebelión en el cielo y la aceptación de este principio en el hombre trajo el pecado a la tierra. ¿Logran ustedes ver con claridad qué fue lo que pasó? Satanás deseaba vivir para sí, por eso transgredió la ley. Pero ¿qué fue lo que llevó al ser humano a rebelarse? Pues aceptar ese mismo principio del enemigo de querer vivir para sí. El hombre también deseó vivir para sí y cuando acepta este principio fue que el hombre pecó. Entonces, el pecado está en, podríamos hasta acá hacer, digamos, concluir una pequeña conclusión, y es que el pecado está cuando yo quiero vivir para mí misma, cuando yo vivo para mí, cuando hago todo para mí. Entonces, ¿quién es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Quién realmente cree el ser humano que es? Si yo les preguntara a ustedes, eh, ustedes, ¿quién creen que son? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué piensa el ser humano que es? ¿Ustedes creen que su identidad es criaturas, hijos de Dios?
o será que muy subconscientemente pensamos que somos Dios? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué piensa el ser humano que es? ¿Una criatura o el ser humano pensará que es el creador? A ver, me gustaría que ustedes escribieran en el chat, sobre todo tal vez los que no han escuchado un poco o algo de la ley de la vida, porque pues generalmente cuando nosotros no hemos escuchado cuál es el engaño del corazón, pues vamos a decir que somos criaturas, ¿cierto? Somos criaturas, yo soy una criatura, yo soy una hija de Dios. Jamás se me ocurriría pensar que yo puedo ser Dios. Es lo que nosotros realmente decimos. Pero la triste realidad, mis queridos, es que el ser humano piensa subconscientemente que es Dios. Todos nosotros pensamos que somos alguien que no somos. Nuestra identidad subconsciente nos dice que somos Dios. ¿Y quieren ver las pruebas? Vamos a ver dos tipos de pruebas. Podemos probarlo de dos maneras. La primera es la prueba en el comportamiento del ser humano. Quien piensa que es alguien que no es, lo primero que va a querer es tener el poder sobre los demás. Vamos a querer, uno, dominar a los otros. Dos, competir con los demás por ser los primeros, por ocupar el primer lugar. Y todo esto se ha visto a lo largo de la humanidad en esa lucha constante de géneros, donde el hombre quiere estar por encima de la mujer, tener el poder, pero últimamente, bueno, siempre, pero lo vemos como más últimamente, la mujer queriendo estar por encima del hombre, queriendo tener el poder por encima del hombre, y eso es lo que hoy en día se le llama el empoderamiento de la mujer, que en todos lados prácticamente se está hablando de eso, ¿no? Empodérate, tú puedes, tú esto, tú aquello, el poder sobre otros. Ahora, Dios es el todopoderoso, claro que sí, Él es el que tiene el poder, pero utiliza el poder Dios para dominar, para competir, nunca. Ahora, si yo tomo el poder de Dios, o sea, es el que es el poder el de Dios, que es el correcto, si yo lo tomo, yo voy a poder ejercer un buen poder, digamos, a nivel de la familia, voy a poder ocupar mi rol como me corresponde. Claro que sí. El problema es que desde el engaño yo quiero tener el poder sobre el otro porque realmente lo que nosotros queremos es justamente dominar, ¿sí? Dominar a los demás. Entonces, en el comportamiento del ser humano, la primera característica que nos demuestra que estamos equivocados es cuando queremos tener el poder sobre otro. Segunda característica, control sobre otros, ¿sí? Queremos nosotros que el otro haga lo que a nosotros nos parece, porque es que eso es el control. O sea, el control me lleva a querer que el otro haga lo que a mí me parece, porque es que yo creo que yo tengo la razón. No es por algo donde nosotros tengamos, digamos, una mala intención. No, la esposa cree que tiene la razón, el esposo cree que tiene la razón. Como padres, se cree que se tiene la razón y por eso se quiere controlar a los hijos, pero realmente este control sobre otros, cuando yo quiero obligar al otro a que haga lo correcto, eso ya no está bien, eso ya es pecado. ¿Y cómo lo queremos hacer? Persuadiendo. ¿Qué es persuadir? Es convencer al otro con argumentos. Queremos convencer al otro que haga lo que nos parece, pero lo hacemos con los argumentos que nosotros tenemos. No funciona. Entonces utilizamos la manipulación. Y mire que la manipulación pues involucra el chantaje y una cantidad de, digamos, de comportamientos, pero yo he podido darme cuenta que cuando nosotros queremos manipular es bastante interesante porque para yo poder manipular al otro, entonces generalmente yo asumo como una postura de víctima, ¿no? O sea, yo soy la pobrecita del otro. Entonces es que tú nunca me dices que me amas, es que tú nunca, ¿qué es lo que queremos nosotros es que el otro haga
lo que a nosotros nos parece. Entonces es que tú nunca tal cosa, como el otro nunca, yo soy la pobre víctima y entonces el otro es el victimario o es el culpable de lo que a mí me pasa. Los hijos son los culpables de que la mamá sufra o de que los papás sufran y así. Y la última manera, digamos más evidente, de querer controlar es el maltrato. Cuando yo agredo verbalmente, yo no estoy buscando otra cosa más que el otro haga lo que a mí me parece. Y cuando golpeo, que es como que ya es lo último prácticamente de querer someter al otro, de controlar al otro, pues no hay una manera más grande de someter al otro que a través de un golpe, ¿no? De intimidar al otro, de llevar al otro a que haga lo que a nosotros nos parece. Tercera característica del que piensa que es Dios, emite juicios sobre otros, es decir, juzgamos, ¿sí? Nosotros podemos ver que estas son características de Dios, pero lógicamente jamás Dios las va a utilizar como nosotros lo utilizamos desde el engaño, como el diablo utiliza desde el engaño. Si yo emito un juicio sobre otra persona, es porque yo me creo la medida. Yo soy la medida. Por eso todos deberían comportarse como yo me comporto, estudiar como yo estudio, vestirme como yo lo hago, comer como yo como, vivir en el campo o donde sea como yo vivo o vivir en la ciudad como yo vivo, porque todos deberían hacer las cosas como yo las hago, porque yo soy la medida. Por eso nos atrevemos nosotros a juzgar a los demás. Cuarta característica, en el comportamiento, el que piensa que es Dios pretende adoración. ¿Y qué significa eso? Que nos hagan venia, no necesariamente, pero sí que nos den adoración como a través de la adulación, que nos adulen, que nos alaben, que nos reconozcan, que nos respeten, que nos feliciten, que nos agradezcan y si es posible, que nos aplaudan. Uf, no hay nada más maravilloso para un Dios, alguien que se cree Dios, que el aplauso, que la alabanza y que la adulación. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Alguna vez me preguntaba una mamá cuando yo compartía este tema, me decía, ¿cómo hacer para, digamos, para uno poder motivar al hijo en ciertas habilidades sin reforzarle el engaño del corazón? Entonces yo le decía, generalmente a los niños se le dice, mi amor, es que tú eres muy inteligente, ¿sí? Mi amor, es que tú, qué sabiduría, qué inteligencia. Pero yo le decía a ella, cuando nosotros le decimos eso, realmente lo que estamos es diciéndole al niño que el niño es, que es natural de él. Entonces, ¿cómo realmente no reforzarle esto? Pero sí, lógicamente, pues, de una u otra forma, motivarlo a que cada día sea mejor, es realmente llevarlo a que él reconozca de dónde proviene todo esto. Entonces, realmente es decirle al niño, Dios es la fuente de la inteligencia y tú tomas esa inteligencia de él, ¿sí? O sea, Dios te da inteligencia si tú la tomas, si tú así lo quieres, Dios te da sabiduría. Entonces no le estamos diciendo a él que él es la maravilla, lo vamos a subir, no, sino que lo vamos a llevar a que él entienda que Dios es la fuente y que él toma esa inteligencia, esa sabiduría de Dios y por eso él puede realizar ciertas actividades y con eso no le estamos adorando, no lo estamos adulando como normalmente se le dicen. Alguien escribe aquí en el chat que literalmente nos digan te admiro, te adoro, eres mi todo, no puedo vivir sin ti. No, lógicamente eso es algo que no es correcto. Nosotros siempre debemos poner a Dios como la fuente de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien que cocine muy bien. Sí, no se trata de aquí en adelante en que no voy a decir nada, me voy a convertir la persona más poco detallista, no. Pero, por ejemplo, alguien que cocine muy rico. Entonces, uff, qué talento el que Dios le ha dado, ¿cierto? Y de hecho, en el Espíritu de Profecía dice que la persona que cocina y lo hace bien, dice que es como si tuviera 10 talentos. ¿Quién da los talentos?
los da Dios. Entonces ahí es, ¿no? O sea, Dios te da tal cosa, Dios te ha hecho tal cosa y con eso estamos reconociendo de dónde parte todo y es de Dios. Así que mucho cuidado porque recordemos que nosotros nacemos con este engaño. O sea, este engaño es nuestra naturaleza pecaminosa. Es como decir, la naturaleza pecaminosa tiene un título y ese título es Yo soy Dios. Así que los niños nacemos con esa naturaleza, ¿sí? Y nuestros padres lo que pueden hacer es reforzarla. Y la idea no es reforzarla, al contrario, es ayudarle al niño a que entienda que no es Dios, lógicamente, sino que es un ser creado, una criatura, un hijo, una hija de Dios. Entonces, a veces con esa reforzadera de que tú eres lo máximo, o lo peor también, ¿no? Podemos llevarlos a, no sabes, eres bruto, eres tonto. No, 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 ni arriba ni a denigrar a la persona. Dios te ha dado, Dios te hace, Dios te da habilidades, Dios te da capacidades y lógicamente les vamos a decir para qué Dios da esas habilidades y es para el servicio de los demás, no es para su exaltación. Quinta y última característica del que se cree Dios. Da antes de tomar. Recuerden que la ley nos dice que primero tenemos que tomar para poder dar. Pues resulta que el que se cree que es Dios no toma, da primero. Y entonces se cree dueño de todo, mi casa, mi carro, mi perro, mi gato, mi trabajo, mi esto, mi aquello, mi dinero, mi mamá, mi papá, mis hijos, todo es nuestro. Pero también somos la fuente de todo, fuente de amor y la fuente de la verdad. Yo sí tengo la verdad y los demás están equivocados. Y esto sucede porque no entendemos realmente que el único que no tiene necesidades es Dios. Por eso Dios da, no necesita tomar de nadie. Pero nosotros los seres humanos funcionamos como un canal, que no tenemos nada. Nosotros sí tenemos necesidades. Por eso tenemos que tomar para poder dar. Entonces, estas son las 5 características en el comportamiento. El que se cree que es Dios quiere tener el poder sobre otros, controlar a otros, juzga a otros, emite juicio sobre otros, pretende adoración y da antes de tomar. Entonces da siempre para recibir, o sea, es un amor egoísta lo que nosotros expresamos. Pero ¿cómo más probamos que estamos equivocados? A través de las ideologías. Todas las religiones todas las religiones, excepto la bíblica pura. ¿Qué creen? Que son dioses. ¿Por qué? Porque se usa el poder para gobernar. Donde se usa un poder arbitrario para poder gobernar, ya podemos nosotros darnos cuenta que no proviene de Dios, proviene del engaño del corazón. Segunda, los ateístas, agnósticos y humanistas. ¿Qué pasa con ellos? Ellos creen que son espiritualmente independientes. Entonces, si yo soy espiritualmente independiente, ¿qué soy yo? Y hablaba alguna vez con una persona que se declara agnóstica y yo le decía, bueno, ¿y usted qué pensamiento tiene acerca de Dios? Y me decía, yo solamente creo en el Dios que tengo por dentro. Interesante. Son espiritualmente independientes. Y si yo me creo independiente es porque creo que soy alguien que no soy. Y la ciencia, que es la tercera ideología, a través de la teoría de la evolución que cree que el ser humano es el ser más exaltado. Imagínense miles de millones de años para llegar el ser humano al nivel en el que está. Si pensamos que estamos pues como muy bien, ¿no? Entonces, se piensa que el ser humano es el ser más exaltado, por lo tanto, pues es bastante superior, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros las pruebas, no solamente a nivel del comportamiento, sino de las ideologías en las que el hombre piensa realmente que es alguien que no es. El hombre subconscientemente piensa que es Dios. Ahora, ¿cómo podemos verlo también, digamos, resumirlo? Hay muchas ideologías,
todas las ideologías tienen la misma raíz. Yo soy Dios. Por eso la unidad nunca ha sido posible y nunca va a ser posible. Realmente, desde este engaño en el que nosotros estamos. Entonces pueden haber religiosos, políticos, comunistas, agnósticos, ateos, humanistas, científicos, pero todos creyendo subconscientemente que somos Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada cual se estima a sí mismo más que a los otros. No sucede aún, digamos, dentro de las familias, cada uno se estima a sí mismo más que el otro. Entre hermanos, ¿por qué será la rivalidad entre hermanos? Eso. El uno cree que es más, entonces el otro se cree inferior, pero ahí estamos. Cada cual piensa que tiene mejor conocimiento, mejor habilidad, mejor capacidad, etcétera. Hay competencia. Por supuesto que va a haber rivalidad, luchas por el poder, se juzga, se controla, hay violencia. Lógicamente, todo esto va a redundar en violencia, guerras y asesinatos. ¿Por qué alguien le va a quitar la vida a otra persona? Solo si cree en su subconsciente que es alguien que no es, ¿sí? ¿Cómo va a haber una guerra solo cuando yo pienso que soy alguien que no soy? Pueden haber muchas comunidades cristianas, mire que hasta en el ámbito religioso, iglesias evangélicas, testigos de Jehová, luteranos, iglesia católica, otras religiones, incluida la adventista, otras iglesias, ministerios de apoyo de la iglesia, todos con la misma raíz. ¿Cuál? Yo soy Dios. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Cada cual se estima a sí mismo más que a los otros. ¿No es cierto que cada religión cree que es superior que las demás? Claro, y eso es lo que nosotros vemos en todo momento. Pero entonces también cada cual cree que tiene mejor conocimiento, mejor habilidad. Competimos entre una iglesia y otra y aún dentro de la misma iglesia. Hay rivalidades, luchas por el poder, se juzga, se controla. En muchos casos se ha llegado a la violencia. No estamos justamente en estos momentos viviendo una guerra por allá en el oriente que tiene que ver con religión, con dos posturas religiosas, violencia, guerras y asesinatos. Esto solo puede suceder cuando el ser humano piensa que es alguien que no es. Yo tengo la razón, el otro no tiene la razón. ¿Qué estamos nosotros enfrentando en Colombia en estos momentos a nivel de la política? ¿Sí? Estos tienen la razón, pero los otros también piensan que tienen la razón y entonces agresiones verbales, agresiones de una o de otra, porque los de aquí, porque los de allá, porque esto, bueno, ahí está, todos creyendo que somos alguien que no somos. Pero si tuviésemos la identidad correcta, llegaríamos a la unidad y a la paz. Entonces, podrían haber diferencias en cuanto a naciones, habilidades, tareas, colores de piel, gusto, tamaños, ropas, diferentes ministerios, diferente conocimiento, diferentes aptitudes, diferencias de todo tipo, pero todos con la identidad correcta. Yo soy una criatura, yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Cómo se viviría? Cada cual se estimaría a sí mismo en el mismo nivel que los otros. Nadie es mejor ni nadie es peor. Estamos en el mismo nivel, un hijo de Dios, otro hijo de Dios. Entonces, nadie pretendería tener mayor conocimiento o habilidad. Simplemente, mi habilidad es esta, la tuya es esa, y está bien, somos un complemento. ¿Sí? Entonces, nadie estaría por encima, nadie estaría por debajo. No habría competencia, no habría rivalidad, no hay luchas de poderes, nadie juzgaría al otro por nada, nadie quiere controlar al otro, no habría violencia, no habrían guerras ni asesinatos y, por supuesto, se cumpliría absolutamente la misión y nuestro Cristo vendría, estaría ya un pueblo, un mundo listo para recibir a su creador. Se cumpliría la misión y estaríamos listos para recibir a nuestro Señor. Aquí,
en lo que está consignado en esta diapositiva es a donde tienen que llegar los 144.000. Estas serán características de los 144.000 y a eso estamos llamados nosotros, a recuperar la verdadera identidad. Ahora, Apocalipsis 3:17 nos muestra nuestra condición. Mire, ahí estaba. Siempre el ser humano ha estado engañado, pero realmente donde iba a ser más visible y más palpable era en la iglesia del fin del tiempo, ¿sí? Acordemos que Apocalipsis 3:17 está en el contexto de la iglesia de la Odisea. La Odisea viene de 1844 para acá, ¿no? Hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condición de la Odisea? Ya que tú dices, ¿qué es lo que dice la Odisea? Soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Habíamos visto allá antes, ¿quién es el único que no tiene necesidades? Dios, pero resulta que la iglesia de la Odisea dice, no tengo ninguna necesidad. Sé todo, tengo la verdad, esto, aquello, lo otro. Pero Jesús le dice, y no sabes. ¿Y qué pasa con el que cree que es una cosa, pero realmente no sabe su verdadera condición? ¿Cómo está? Está engañado. Cree que es rica, pero no sabe. ¿Qué no sabe? Que es desgraciada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y por tanto necesita ayuda, y una ayuda grande y una ayuda inmensa. Entonces, increíble que la iglesia del fin del tiempo, que los seres humanos del fin del tiempo, eh, este engaño se vería de una manera mucho más palpable. Una iglesia que piensa que no tiene ninguna necesidad, pero está engañada, no sabe, no conoce su verdadera identidad. Camino a Cristo, página 43, párrafo 3. Mire, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Tristemente, nosotros emprendemos la guerra contra los demás. ¿Contra quién? Contra mamá, contra papá, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos contra los padres, contra el vecino, contra el hermano de la iglesia, contra el pastor, contra el presidente, el de allí, el de allá, el de allá. Todo el mundo tiene el problema menos yo. Pero el Señor dice, no, la guerra es contra nosotros mismos y esa es la batalla más grande que tenemos que reñir, el rendirse a nosotros mismos, a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios. ¿Cuánto? Todo. Requiere una lucha. ¿Es fácil? No. Requiere una lucha, es una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Bien. Aquí hay una cita bastante interesante que dice, hermanos míos en este ministerio, podemos ponerle ahí en esta iglesia, en esta familia, en este hogar, hermanos míos, en este lugar de trabajo, donde sea. ¿Aceptaréis las ricas promesas de Dios? ¿Ocultaréis al yo para dejar aparecer a Jesús? ¿Qué es lo que se debe ocultar? El yo. El yo debe morir antes que Dios pueda obrar por nuestro medio. Y ahora sí ya sabemos cuál es ese yo de cuando leemos la palabra de Dios o el espíritu de profecía, cuando leemos la Biblia o el espíritu de profecía. Ese yo es ese yo soy Dios. Dice, siento alarma cuando veo asomar el yo aquí y allá, en uno y en otro. En el nombre de Jesús de Nazaret, os declaro que vuestra voluntad debe morir, debe identificarse con la voluntad de Dios. Él desea fundiros y purificaros de toda mácula. Una gran obra debe ser hecha en vosotros antes que podáis ser henchidos del poder de Dios. Os suplico que os acerquéis a Él a fin de poder recibir sus ricas bendiciones antes de terminar estas reuniones. Lo que el Señor siempre ha anhelado que suceda en nosotros es que ese yo pueda morir para que Cristo pueda vivir. Queremos la verdad en cada punto y debemos buscarla como a tesoros escondidos, la verdad. Por doquier se nos presentan atrayentes fábulas y los hombres escogen creer en el error antes que en la verdad, porque la aceptación de la verdad entraña ¿qué? Una cruz.
El yo debe ser negado. El yo debe ser crucificado. Por eso Satanás les presenta un camino más fácil, invalidando la ley de Dios. Cuando Dios deja al hombre librado a su propio rumbo, es para éste la hora más tenebrosa de su vida, porque dejar que una criatura obstinada y desobediente, mire, tome su propio sendero, que siga la inclinación de su propia mente y acumule las oscuras nubes del juicio de Dios a su alrededor, es algo terrible. Nuestro yo debe ser negado, debe ser crucificado. Es lo que el Señor más anhela que ocurra en nosotros. Pero Satanás quiere todo lo contrario. Él quiere que la ley de Dios sea invalidada, la ley de tomar para dar, la ley de que nada ni nadie vive para sí. Entonces, el Señor nos quiere llamar a que podamos morir a nuestro yo cada día, como Pablo lo decía, cada día muero. Dios es el gran yo soy, la fuente del ser, el centro de autoridad y poder. Ser semejante a Jesús, página 200. Dios es el gran yo soy. O sea, el yo soy Dios, nosotros nada que ver con eso. Dios es el gran yo soy. Él es la fuente de todo, el centro, ¿sí? De autoridad y de poder. Interesante también esta cita, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 209. Dice, mire, cuando Adán pecó, el hombre quedó separado del centro ordenado por el cielo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando el hombre peca? Queda separado del centro. El demonio vino a ser el poder central del mundo. Donde debía estar el trono de Dios, Satanás colocó el suyo. ¿Dónde debía estar el trono de Dios? En nosotros. Y ahora dice, Satanás coloca el suyo. El mundo trajo su homenaje como ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Y entonces aquí vemos cómo el engaño se ve reflejado. El yo pasa a ser el centro, ¿cierto? Yo soy Dios, cada uno de ustedes. Pero en el engaño, el otro también pasa a ser el centro. ¿Sí? Entonces vivimos pendientes del otro y cuando yo juzgo al otro es porque yo soy la medida, pero yo me estoy midiendo con el otro. El otro pasa a ser el centro. Pero las cosas también pasan a ser el centro, ¿sí? Las riquezas, el dinero, las cosas, las casas, etcétera. Pero los animales también pasan a ser el centro. Yo soy Dios, pues hago lo que quiero de acuerdo a lo que creo que me conviene. Y hacemos las cosas como nosotros pretendemos hacerlas. Entonces, hasta aquí hemos llegado a ver realmente este problema, este engaño en el que el ser humano vive, nuestra naturaleza pecaminosa que tiene un título. Yo soy Dios. Entonces, ha llegado el momento de las preguntas, si ustedes tienen preguntas, o también si tienen algún aporte. Voy a mirar aquí lo que han puesto en el chat, si hay alguna pregunta, y si no, pues entonces no, veo que no, que ustedes ponen es em, em, algunos aportes ahí. Bien, vamos entonces. Bueno, aquí dicen, Pablo decía, sean como yo, es correcto, pero ¿por qué Pablo decía que fueran como él? Imitadores de mí, así como yo de Cristo, dijo él. Exacto, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Hola, doctora. Sí, el tema es, uno tiene que parecerse a Jesús, pero también poner límites. ¿Puede ser? Eh, no sé, es una incógnita que tengo, porque como seres humanos no llegamos a parecernos el 100% a Jesús, solo con su ayuda, pero también podemos saber decir que no, poner límites. ¿Eso tiene que ver con el carácter?
de ser semejantes a Jesús? Sí, nosotros justamente una de las características del amor es la libertad. Y en la libertad nosotros podemos tener la capacidad de decir que no cuando algo lógicamente no nos parece o vemos que no está de acuerdo con la ley. O sea, recuerden que aquí nosotros todo lo tenemos que filtrar, justamente es por la ley de Dios. Entonces, si algo va en contra de esa ley, nosotros podemos decir que no. Y lógicamente ese va a ser el punto al que van a llegar los 144.000. Recuerden ustedes que los 144.000 no van a, los 144.000 van a ir en contra justamente de todo de todo el mundo, ¿no? Porque se dirán ciertas cosas, muchos van a seguir justamente a la bestia o a su imagen, pero los 144.000 no van a ir en ese sentido. Luego, entonces sí, el amor y el verdadero amor también nos da la capacidad de decir que no cuando algo va en contra de esos principios que Dios ha establecido. Ujú, Otra consultita. Usted al principio de la reunión, casi a la mitad, dijo que no debemos enaltecer a nuestros hijos, diciéndole l- l- lo grande que son o un montón de cosas como alabándolo. ujú. Pero, por ejemplo, me pasa con el más chiquito que yo a él le digo, gracias a Dios que te tengo, si no fuera por él que te prestó a mí, ¿qué sería de mamá? Entonces, como que el amor que yo le Mm. y a veces la pregunta de él, no sé, pasaron 10 años y ¿dónde estaba yo? Esa pregunta, ¿estaba en tu panza? Me dice. Y bueno, a veces mi respuesta tiene que ser que sí, porque si no le tengo que explicar un montón de cosas. Pero está mal cuando uno le dice te amo y gracias a Dios que te tengo y que te prestó a mí, que sos primero de él. Y bueno, está mal decirle esas cosas y demostrarle el amor de esa manera y hacerle ver que él primero le pertenece a Dios antes que a mamá. Y no, lógicamente eso es lo que hay que hacer. O sea, justamente hay que decirles eso, ¿no? Que Él es una criatura de Dios, porque como todos nacemos en el engaño, la idea es ayudarle al niño a que entienda eso, que él es criatura, que es un hijo de Dios. Entonces decirle eso, eres un hijo de Dios, eres una criatura, Dios te trajo a este mundo con un propósito y yo estoy muy feliz de poder contribuir con Dios en hacer de ti. Un mejor ser humano. Bueno, todo eso lógicamente es lo que hay que hacer. Lo que no es correcto es exaltarle ese yo soy Dios. Eso es lo que no es correcto. O sea, exaltarle el que tú eres lo mejor del universo, el más inteligente, el más... No, no porque de una u otra forma es enaltecerlo y la idea al contrario es ayudarle al niño a que él entienda que él vino a este mundo a servir y no a ser el rey, ¿no? A ser servido. Entonces sí, es correcto eso. Hacerlo, o sea, todo desde que se haga de la ley es lo ideal. Glorinet. Sí, quería hacer un comentario sobre lo que ella mencionó de los límites. Yo todavía estoy, digamos, descifrando ese tema de los límites, pero algo que sí ya he ido comprendiendo es que, bueno, hubo un tiempo en mi vida, hace quizás unos 10 años atrás o algo así, que por mis circunstancias, ¿verdad? Unas circunstancias difíciles, pues sí, pasé por consejería, terapia y algo que se me enseñó fue la importancia de los límites. Pero los límites, obviamente, en ese tiempo yo lo entendí desde el engaño, que era ponerle límites a los demás Ujú. para que me respeten, para que, o sea, ¿verdad? Darme mi lugar, para no permitirles que me traten así o que me digan asá.
Así que desde el engaño y desde el egoísmo, pues uno puede, cualquier cosa se puede filtrar a través del engaño y entonces la motivación es egoísta. Pero algo que fui aprendiendo, precisamente porque leí un libro sobre los límites, que los autores son muy famosos y son cristianos, Townsend y um, Henry Cloud y John Townsend. Tiene una serie de los límites, ¿verdad? De todo tipo. Algo que ellos, y yo no lo había visto al principio, pero después lo vi claramente y ellos mismos lo dicen. Ellos usan el fundamento bíblico para los límites y ellos dicen, el propósito de los límites no es controlar a los demás, porque cuando le ponemos límites a los demás, estamos tratando de controlar a los demás, dictarles cómo me tienen que tratar, cómo se pueden comportar conmigo, lo que me pueden hacer, lo que no me pueden hacer. Y ellos dicen, no, el propósito de los límites es aprender el dominio propio. Los límites me los tengo que poner yo a mí misma, no a los demás. Porque, ¿verdad? Y esa es la base del carácter y del dominio propio, y es que todo ¿verdad? Según yo me voy rindiendo al Señor, rindiéndole mi voluntad y todo, pues yo voy aprendiendo a ponerme límites a mí. No, no, quiero ser obediente, no, el Señor me pide que haga esto o que no haga esto, así que los límites siempre son para mí, no son para los demás. Entonces yo no sé si eso le ayuda, ¿verdad? A la hermana que preguntó, pero los límites... eh, tiene exactamente el autogobierno, escribió la hermana Consuelo ahí, el autogobierno, el dominio propio, la temperancia, como el otro tema que se estaba hablando anoche. Se trata de ponerme límites a mí misma y aprender a mantenerme dentro de esa esfera, ¿verdad? De acción, que eso es otro término que se está usando también, donde Dios me dice, hasta aquí puedes llegar si quieres ser obediente, porque Él también respeta mi libertad y si yo no quiero respetar esos límites, yo también Él me lo permite, que yo los desobedezca y obviamente tengo mis consecuencias, pero que siempre es para mí, no para controlar a los demás. Y los límites siempre son para, lógicamente, para ayudar al otro, pero generalmente desde el engaño nosotros ponemos los límites es para protegernos nosotros mismos, ¿no? Entonces yo le pongo al otro un alto, cuando realmente digamos que el propósito desde la ley de la vida es ayudarle al otro a ver su engaño, ayudarle al otro a ver su necesidad de Dios. Y esos límites, lo que a mí me parece más hermoso de todo esto es que los límites no los ponemos nosotros, los consultamos con Dios. ¿Sí? Señor, dame sabiduría, dime qué puedo hacer para ayudar a mi mamá, ejemplo, ¿no? En tal cosa. Entonces Dios es el que me va a decir qué debo hacer, porque nosotros, pues, en nuestro engaño vamos a querer siempre autoprotegernos del otro, cuando realmente lo que el Señor quiere es que ayudemos al otro a poder ver su engaño, a que el otro también pueda salir de su engaño y por eso esos, digamos que esas consecuencias más bien que límites deben ser consultados con Dios y es Dios el que nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que necesitamos cada día fortalecernos más en esta relación con Dios y si yo realmente creo que soy una hija de Dios, voy a actuar como tal y todo lo voy a consultar con mi Padre Celestial, que era lo que Jesús hacía. Recordemos que Jesús oraba muchísimo y era pidiéndole justamente al Padre sabiduría para actuar, para ayudar al otro, para servir, que era lo que él tenía que hacer. Entonces, esa parte es fundamental, fundamental que lo entendamos. Los límites son para ayudar al otro, pero tienen que ser, o sea, Dios es el que me dice cuál es la consecuencia o qué es lo que nosotros debemos hacer. Sí, hermana Marta Ceci tiene la mano arriba. Gracias, Doc, por darme la oportunidad. Muchas gracias. Desde Colombia, sí, con respecto a la pregunta de la hermana, es muy importante que nosotros vayamos a esa fuente que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos diariamente, eh, Él nos llena de su amor y, lo que usted decía es muy cierto. Poner un pare, pero
dialogando. Es muy importante el diálogo, ya sea entre madre, padre e hijos. Em, es muy importante que en el núcleo familiar haya eso del diálogo sin necesidad de lastimar, o porque la felicidad nunca esperes que la otra persona te va a hacer feliz. Tú decides ser feliz porque estás en el amor, en el gozo de Cristo. Entonces tú, a medida que estás con ese amor de Cristo, ese gozo en ti, cualquier cosa que te haga la otra persona, tú no vas a estar, como te digo, a la defensiva, porque tienes una persona que está defendiéndote, y ese es Cristo Jesús, ¿ya? Entonces es muy importante que estén estos fundamentados, el amor, el diálogo entre familia o entre esposos o entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque el diálogo y el amor van como de la mano, ¿sí? Entonces cuando tú vas a esa fuente, que es el que te va a dar de ese amor puro, de ese amor ágape, porque nuestro amor por lo general es egoísta, que si Mm. tú me hiciste, yo te hago, o si tú me das, yo te doy. No, tú tienes que amar a la otra persona tal cual como es, sin esperar a cambio, ¿sí? Tú quieres ser feliz y tú decides ser feliz porque es el Señor el que ha puesto eso en tu corazón. Pero a medida, eso, ¿cómo lo vamos a conseguir? A medida que tú pasas esa relación, esa íntima relación con el Señor a las 24/7. Y entonces tú vas a tener siempre una palabra suave para responder, aunque la otra persona te responda mal, tú simplemente le vas a decirle, no hay motivo, mi amor, si es tu esposo o si es tu hijo, ¿por qué te alteras de esa manera si no hay motivo? Dependiendo la palabra que tú uses, suave, ahí va a calmar, porque es que la otra persona te hace algo y estamos como siempre a la defensiva, a defendernos, pero Mm. siempre recordemos que hay un Dios maravilloso que desea transformar mi vida, que mi carácter sea igual al de Él, ¿sí? Ese Cristo Jesús que lo entregó todo, que padeció todo por mi lugar. Yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es dejarnos moldear por el Espíritu Santo, pero siempre y cuando nosotros lo permitamos, porque Él está dispuesto, pero somos nosotros los que a veces no hay nada bueno en nuestro corazón y no permitimos que el Espíritu Santo haga ese trabajo, esa obra maravillosa que Cristo Jesús quiere hacer en nuestra vida. Eso quería decir. Sí, así es, hermana Marta. Es fundamental. O sea, por eso nosotros, esta ley nos lleva a ser mucho más dependientes de Dios, realmente de lo que hemos sido hasta este momento. Carolina pone en el chat qué hacer con los adolescentes. Los adolescentes, para eso están los padres. O sea, por eso los padres requieren tanto la sabiduría divina para poder guiarles, porque, o sea, no se trata de, sí, ellos están aprendiendo, están en esa etapa de aprender a autogobernarse, pero ellos no saben cómo hacerlo. Entonces ahí están los padres que deben ser esa guía para ellos. Y lógicamente, cuando el adolescente se equivoca y ustedes se dan cuenta o acuden a los padres, es el momento de ayudarles, ¿no? De ayudarles a ver ese engaño del corazón. Hay que ayudarles a que ellos entiendan que su corazón es engañoso, que lo que hacen lo hacen porque su corazón los engaña y que por eso pues necesitan de Cristo. Entonces, no podemos, digamos, que malinterpretar la ley de la vida diciendo que de la ley de la vida entonces cada cual hace lo que quiere, porque no. Nosotros sabemos que el cielo es un lugar de orden y todos, cada cual tiene su rol y lo importante es eso, es que los hijos entiendan que tienen también su rol, que ellos tienen sus deberes, que tienen sus obligaciones que desempeñar en casa, así como papá también tiene rol, mamá tiene su rol, ellos también tienen su rol, pero hay que llevarlos a que ellos puedan entenderlo y que lo que hagan lo hagan desde el amor, ¿no? No por una obligación, porque le toca por papá y mamá, sino que ellos aprendan que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Entonces, sí, los padres son esa guía en esos hijos, solamente pues que hay que saberlo hacer muy de la mano de Dios
guiados justamente por Dios con la sabiduría del cielo que se requiere para poder educar a un niño, a un adolescente. No se trata de eso, de que dejarlos hacer todo lo que ellos quieran y que no se les dice nada, porque como yo no puedo controlar, es que una cosa es el control, pero otra muy diferente en la educación. No podemos confundir eso, porque entonces, no, como yo no puedo controlar, entonces que el niño haga lo que quiera, que el adolescente haga lo que quiera. No, porque necesitamos ayudarles a ver el engaño y a que ellos puedan conducirse como hijos y como hijas de Dios. Pero todo eso desde los parámetros pues establecidos por el Señor. Bien, entonces creo que si ya pues no hay más preguntas o aportes, entonces damos por terminado el tema. ¿Les parece entonces si oramos? Vamos a orar para agradecerle a Dios por su preciosa palabra y por el mensaje que el Señor nos ha permitido tener en esta noche. Oremos. Gracias te damos, querido Señor, porque no nos dejas sin entender realmente cuál es nuestro problema. Gracias porque nos permites salir, Señor, del engaño y el poder entender parte de este engaño es una bendición porque muchas veces nos preguntábamos por qué me comporto como lo hago, por qué respondo de esta manera, por qué grito, por qué discuto, por qué golpeo o tengo ganas de golpear, por qué quiero dominar. Y en esta noche nos has permitido, Señor, ver que justamente la dificultad está en esa naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido. Pero gracias porque en Cristo podemos recuperar nuestra verdadera identidad, porque esta fue una que adquirimos por engaño, pero la verdadera la tenemos en Cristo Jesús, hijos e hijas de Dios, criaturas, donde nadie es mejor, nadie es peor, todos estamos en el mismo nivel. Ayúdanos a poder ver con claridad el engaño en nuestra vida, pero poder ir trabajando cada día para salir con el poder tuyo y nuestra cooperación, salir de este engaño y poder vivir de la manera que nos trae la felicidad. Ayúdanos y síguenos guiando, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Amén. 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 Gracias, Doc. Amén. Gracias.